Sí, bueno, sí, tienes que soñar que sea como hoy, remontando en los últimos minutos, pero bueno, yo creo que, a ver, justicia siempre es relativa, pero creo que a lo mejor el empate era lo más justo, pero nosotros tampoco hicimos de méritos para no ganar el partido. Entonces, bueno, podía caer de un lado o de otro y cayó de nuestro lado por fe, por creer en lo que estábamos haciendo, por estar convencidos de que el empate no era suficiente, que teníamos que defender, pero bueno, no olvidarnos de atacar, que este equipo tiene mucho trabajo defensivo, pero nunca nos olvidamos de atacar. Como dices, fue la victoria además remontando porque se puso un poco complicado al principio con el gol de ellos, pero bueno, me imagino que la reacción en la segunda parte con el equipo embotellándole durante varios minutos te dejó muy orgulloso, ¿no? Sí, porque es una realidad, los vídeos estarán ahí, el partido estará ahí grabado. Yo creo que lo que se dio en 15-20 minutos de la segunda parte va a ser muy difícil que se dé durante la liga en algún campo. O sea, un equipo sometido por detrás de medio campo constantemente, nosotros llevando iniciativa de juego, teniéndolos embotellados, incluso no eran capaces, incluso cuando recuperaban, a salir, porque volvíamos a recuperar, volvíamos a embotellar. Entonces, súper orgulloso del equipo por el trabajo hecho y porque encima, lo hicimos contra un gran rival. Y también hay que tener en este tipo de partidos esa pizca de suerte porque Sí. bueno, al final por el número de ocasiones tampoco hubo muchas por ninguno de los dos lados, pero las pocas que llegasteis acabaron entrando, ¿no? Sí, a ver, está claro, llevo muchos años y siempre lo digo, todos los entrenadores dicen, el factor suerte no existe, el factor existe, suerte existe, que sea un 1, un 2, un 3, muy pequeño. Claro, si el 97% no trabajes, no vas a tener esa suerte. Si trabajas el 97 y ese 3 te acompaña en un partido, que otros partidos no nos va a acompañar, pero bueno, el día que te acompañe, bienvenido sea. Y una última, con el poco tiempo que has tenido para inculcar a los futbolistas lo que querías que hicieran sobre el campo, no sé si te sale también mejor por eso, porque al final no has tenido tampoco mucho tiempo para transmitir la idea a tus futbolistas y hoy pues os lleváis un triunfo muy trabajado contra un equipo muy complicado. Sí, en eso tienes toda la razón porque, lo que, aparte, bueno, obviamente la victoria porque nos da aire y nos da puntos, tal, también marches satisfecho porque sabes que es poco tiempo trabajando y que hay cosas que ves en el partido que puedes mejorar, por idea de juego, por entrenamientos y entonces el equipo tiene margen de mejora. Entonces eso todavía te da más ales para poder seguir trabajando.